Oremos. Dios bendito, Padre eterno, a ti y solo a ti, Padre, sea toda la gloria en Jesucristo Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor, por conservarnos la vida, por darnos salud y por traernos a este momento, Señor, en que nos encontramos contigo, buscando poder crecer más espiritualmente, Señor, para poder servirte. Y esta mañana, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, para que podamos estar en armonía perfecta contigo, Señor, y escuchar lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que en tu infinita sabiduría, Señor, tú nos das a cada uno el alimento espiritual que sabes que nos hace falta. Y acudimos a ti con esa petición, Señor, con ese ruego. Alimentanos, Padre, de tu palabra, para que seamos cada vez más como tu Hijo Jesús, en quien pedimos todo. Amén. Amén. ¿Cómo tener la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios? Es el título del sermón esta mañana. ¿Cómo tener la certeza, la absoluta certeza de que estoy haciendo la voluntad de Dios? Ahora, si tú nunca has tenido interés por conocer la voluntad de Dios, si no es algo en lo que te has preocupado, o es algo en lo que inviertes tiempo, ya sea en oración, etc., tengo que decirte que estarías perdiéndote las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti mientras estés en este mundo. Y no solo eso, también te perderás de cualquier posible galardón que Él quiere darte cuando estemos en su presencia. De ahí la importancia de poder entender, saber, tener la certeza absoluta de si estoy o no haciendo la voluntad de Dios. Ahora, se tiene la creencia de tiempos inmemoriales que si las cosas me están yendo más o menos bien, si no tengo muchos problemas, si voy llevando la vida más o menos en un camino tranquilo, he llegado a pensar entonces que probablemente estoy bien con Dios. Y viceversa, cuando estoy en problemas, cuando las cosas no están saliendo bien, algunos llegamos a pensar, pues a lo mejor no estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Y empezamos a dudar si estamos siendo parte de la disciplina de Dios en nuestra vida o no. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Es decir, si Dios sí quiere, obviamente, que sus hijos tengan paz y tranquilidad, pero más quiere Dios que tú y yo nos sintamos de cierta forma inquietos, ansiosos, deseosos de hacer algo especial para Él, de servirle. Aunque ese deseo de servirle, esa inquietud por ser instrumentos para nuestro Señor, ciertamente nos quite ese posible sentimiento de paz y tranquilidad, y por el contrario, en lugar de tener una vida cómoda, estemos pasando por situaciones difíciles. Y la promesa de Dios, hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero también hay profecía de lo que Dios sabe que vamos a pasar como cristianos. Y podríamos tomar por ejemplo, leemos en San Mateo capítulo 5, el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O podríamos tomar el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por seguir a Cristo, por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice: bienaventurados sois, dice Jesús,
cuando por mi causa os vituperen, es decir, los insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice la promesa de Jesús: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Luego que el Señor Jesús ya había profetizado, nos había avisado, nos había advertido que como cristianos no todo iba a ser color de rosa, como dicen. Y por ello mismo no podemos entonces identificar que si me está yendo bien es porque estoy haciendo la voluntad de Dios, o que si me está yendo mal es porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Esa no es la forma correcta de identificar y tener la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Y déjenme tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo. Desde el momento en que Pablo recibió su llamado, ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice el Señor a Ananías cuando lo envió a predicar, a buscar a Saulo, y Ananías se resistía de ir a ver a Saulo. El Señor Jesús le dijo a Ananías: ve, porque Pablo, instrumento escogido, ve, porque instrumento escogido me es es decir, Pablo, en ese momento Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese fue el llamado de Pablo, y desde que Pablo recibió ese llamado jamás renunció a él, pasara lo que pasara. Si usted lee todas las epístolas del apóstol Pablo, el saludo del apóstol Pablo en todas sus epístolas, no voy a ahondar en todas ellas, pero siempre se presentó así, lo cual demostraba que estaba absolutamente seguro de ese llamado. Dice, por ejemplo, Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. Primera a los Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y así puede usted ver todas las epístolas del apóstol Pablo, con excepción de las 2 cartas a Tesalonicenses. Todas las cartas habla así Pablo de él mismo y de su ministerio, de la certeza que tenía de su ministerio. Y luego es más claro en Romanos capítulo 11, versículo 13, dice el apóstol Pablo de sí mismo: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjense cómo el apóstol Pablo estaba ciertísimo de a qué había sido llamado, cuál era el propósito de vida que Dios le concedía. Primera Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Un último versículo en 2 Timoteo 1:11 dice, hablando de Cristo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vea cómo en todas sus cartas el apóstol Pablo sabía perfectamente a qué lo había llamado Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Pero ahora veamos la vida del apóstol Pablo, como él la describe en la segunda carta a los Corintios. Por un lado vemos la certeza que había en el corazón del apóstol Pablo, del llamado que recibió para servir a Dios y llevar el evangelio sobre todo a los gentiles. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, defendiendo él su ministerio precisamente desde el versículo 23, dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y termina diciendo, y además de otras cosas, por si todo esto no fuera suficiente en su preocupación, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿No le parece que el apóstol Pablo, sufriendo todo esto que acabamos de describir, de pronto pudiera preguntarse, oye, ¿de veras estaré haciendo la voluntad de Dios? Porque si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo es que me pasa todo esto? ¿Cómo podría el apóstol Pablo tener la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios si le estaba yendo tan mal? ¿Qué era lo que le aseguraba el apóstol Pablo que estaba cumpliendo su ministerio? Es decir, la voluntad de Dios para su vida. Porque insisto, cuando nosotros como seres humanos no nos está yendo tan bien como quisiéramos, empezamos a dudar de ello. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿O por qué me está yendo mal? ¿Estaré siendo disciplinado por Dios? Por eso no, o sea, esa es una señal de que me estoy alejando de la voluntad de Dios. La respuesta la da el mismo Pablo en 1 Corintios 9, versículos 1 y 2, otra vez defendiendo su ministerio. 1 Corintios 9, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Escuche, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Le está hablando a la iglesia de Corinto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Antes de aclarar este pasaje, vea conmigo también en la segunda a Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Segunda Corintios 3, versículos 1 al 3. Hablando a la iglesia, dice el apóstol Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y escuche lo que dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la certeza que él tenía de estar haciendo la voluntad de Dios es el fruto que él veía. Es decir, cómo Dios lo había usado para traer a tantas personas a los pies de Cristo. Lo que le da la certeza al apóstol Pablo estar haciendo la voluntad de Dios es tantas iglesias que él había instituido. La certeza de estar haciendo la voluntad del apóstol Pablo entonces es el fruto de la vida del apóstol Pablo. Cuando él veía creyentes y más personas viniendo a los pies de Cristo por el ministerio de él, por ser usado poderosamente por el Espíritu Santo, decía, ahí está, esa es la prueba de que estoy haciendo la voluntad de Dios, porque estoy produciendo fruto. Escribió a los filipenses el apóstol Pablo, y es una oración que yo trato de hacer mía, aunque no es mía, es de Dios, pero la tengo muy presente en mi corazón. En la primera carta, perdón, en la epístola a los filipenses, en el capítulo 1, no voy a leer toda la oración, pero quiero que me siga con su vista desde el versículo 8, Filipenses 1:8.
Y esta es la voz de un pastor hablando a su iglesia. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Cristo. Escuche el versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La certeza que tenía el apóstol Pablo de estar haciendo la voluntad de Dios eran en dos sentidos: el fruto que él veía que Jesucristo producía a través de él, así como el fruto que él veía que los hermanos en la fe producían, guiados por el Señor Jesucristo. Es decir, cuando él veía las iglesias creciendo por el trabajo de los hermanos de la iglesia, produciendo más fruto, produciendo más creyentes, ahí veía él que tenía la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Vamos a proyectar dos pasajes de las Escrituras. El primero está en Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. Y este es nuestro Señor Jesús. Y quiero tomar estos pasajes para darle todavía más énfasis a la certeza de cumplir la voluntad de Dios de acuerdo a producir fruto. Dice Marcos 4, 26, 27. Hablando Jesús, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla es el Evangelio de Dios. Cuando usted vea la palabra a Jesús explicando la parábola del sembrador, dice: la semilla es el Evangelio de Dios. Entonces, cuando usted y yo sembramos esa semilla, la palabra de Dios, podemos estar seguros que el Espíritu Santo producirá fruto a través de la semilla que usted y yo sembramos. Ahora, no quiere decir que usted la vaya a cosechar, porque no sabemos ni cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada persona a la que le hablamos de Cristo para hacer que esa semilla germine y produzca fruto. No sabemos. Dice: la semilla brota y crece sin que sepa el que sembró la semilla, sin que él sepa cómo es que produjo fruto. Por eso somos llamados a ir y a ser discípulos y a ir a sembrar la palabra de Dios sin saber cómo es, si esa semilla que sembré producirá fruto o no. Es decir, estamos llamados a sembrar la semilla sin importar el resultado. Dejamos el resultado a Dios. Pero si yo voy y siembro una semilla y estoy todo el tiempo cuidando esa semilla para ver si produce fruto, estoy perdiendo tiempo, porque no soy yo el que hace germinar esa semilla. Yo tengo que sembrar una semilla y otra semilla y otra semilla y seguir sembrando y dejar que Dios obre. El otro pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículos 34 al 38. Juan 4, versículos 34 al 38, Evangelio según San Juan. Dice: Jesús les dijo: mi comida, es decir, lo que me sustenta, lo que me fortalece, lo que me sostiene, es que haga la voluntad del que me envió, es decir, de Dios Padre, y que acabe su obra. Pregunta Jesús: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, dice Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto, escuche, para vida eterna,
para que el que siembra goce juntamente con el que siega, con el que cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado, dice Jesús, a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es decir, hacer la voluntad del que me envió, dice nuestro Señor Jesús. Y tanto el que siembra como el que cosecha, dice, recibe salario para vida eterna. Por eso hablaba al principio: si no estás interesado y no te preocupas y te ocupas en estar haciendo la voluntad de Dios, no solo te pierdes de las bendiciones que Dios quiere darte mientras Él te da vida, sino también de los galardones celestiales que Él quiere darte también cuando estés en su presencia. Esa es la relevancia que tiene el tratar de vivir con la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo recibió su llamado, y yo pregunto esta mañana: ¿cuál es tu llamado? El apóstol Pablo estaba segurísimo, ciertísimo, que Jesús lo había llamado para llevar el evangelio a los gentiles, a todo el mundo, pero especialmente a los gentiles, y siempre predicó en base a ello, y siempre buscó al mundo gentil. ¿Cuál es tu llamado? Porque si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía, y tenemos que saber cuál es ese llamado, qué estamos llamados a hacer. Y si, como demostramos bíblicamente, la única forma de estar ciertos, tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios, es en base al fruto que producimos, entonces tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuántas personas se han interesado en Jesucristo por tu testimonio de vida? No estoy diciendo que les hayas predicado la palabra de Dios, es otro tema. ¿Cuántas personas, al ver tu vida, cómo vives, cómo actúas, cómo hablas, cómo vives tu vida, cuántas personas por tu testimonio se han interesado en venir a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas has traído al templo? O a los estudios bíblicos, es decir, buscando acercarnos a Dios, sembrando la semilla. ¿A cuántas personas has evangelizado? ¿A cuántas personas has discipulado? ¿O al menos has tenido el interés de ser discipulado para poder discipular a otros? Porque ese es el llamado para toda la iglesia. Id y haced discípulos. Y cuando tú veas una persona que tú has discipulado, puedes decir: estoy haciendo la voluntad de Dios, porque ahí está el fruto. Como dijo el apóstol Pablo, cada creyente de la congregación es fruto que Jesucristo produjo a través de mí, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que me da la certeza de que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿A cuántas personas has discipulado? Y esto lo puedo ver en dos sentidos. Si yo no he sido discipulado, estoy falto, y tengo que buscar discipularme para poder discipular a otros. Y si yo ya fui discipulado, ¿qué hiciste con el discipulado? ¿Lo guardaste? ¿O estás usándolo para discipular a otros y producir fruto? ¿Estás ministrando tu don o tus dones para producir fruto?
Dicho de otra forma, ¿estás sirviendo a Dios con tu don o los dones que Dios te ha dado? Hay un pasaje que todos ustedes conocen y muchos de estos versículos los damos de memoria. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el versículo 1. Y vamos a leer pausadamente los versículos 1 al 8. Evangelio según San Juan 15, versículos 1 al 8. Empieza diciendo el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Recuerdan ustedes el evento histórico cuando Jehová se presenta ante Moisés y le dice: te quiero enviar a liberar a mi pueblo? Y entonces Moisés, después de tantas excusas, le dice: bueno, pero ¿y quién les voy a decir que me envía? Y Jehová le dice: yo soy el que soy. Eso diles: yo soy. Y aquí Jesús demuestra su deidad porque usa las mismas palabras de su Padre. Dice: yo soy. Y eso quiere decir: no hay otro, soy el único. Eso es lo que quiere decir: yo soy Dios, dice Jesús. Y aquí nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le está diciendo a sus apóstoles. Con todo lo que les he enseñado, ya están limpios. Permaneced en mí, dice el Señor Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no podemos llevar fruto si no permanecemos en Cristo. Versículo 5: yo soy la, otra vez dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Ningún fruto podemos producir separados de la vid. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este es el que lleva mucho fruto. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estos son todos los que van a la iglesia y se dicen cristianos y no lo son. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ve la promesa, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo puedo estar seguro de estarle dando la gloria a Dios Padre? ¿Cómo puedo estar seguro de estar haciendo la voluntad de Dios Padre? Llevando fruto. Si estás haciendo la voluntad de Dios, ya sea sembrando o cosechando, verás el fruto de su obra en ti. Pero si no ves ningún fruto en tu vida, es claro que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nadie se acerca a Cristo por tu testimonio, si a nadie evangelizas, si a nadie discipulas, si a nadie traes a la iglesia, si no estás usando tus dones, no estás produciendo fruto y por lo lógica no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dar frutos para la gloria de Dios es lo que nos da la certeza de estar haciendo su voluntad. Quisiera que nos grabáramos el versículo de Filipenses 1:11. Dice el apóstol Pablo a su iglesia, primero dice, los amo entrañablemente, y quisiera, en mi oración es que su amor abunde mucho más. Y luego sigue el versículo 11, llenos, esa es la oración de Pablo, que la iglesia, cada creyente, dice, sea
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No son nuestros, es Jesucristo el que los produce en nosotros, para gloria y alabanza de Dios Padre. Repítalo conmigo: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si yo quiero estar seguro, si yo quiero tener la paz y la tranquilidad que solo Dios me da, de que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, a pesar de cualquier circunstancia en mi vida, como lo vimos en la vida del apóstol Pablo, la única forma de tener esa certeza es ver que mi vida está siendo usada por Jesucristo para producir frutos para la gloria y alabanza de Dios. Si mi vida no produce fruto, no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy glorificando a Dios, como leímos en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, si no estoy dando fruto, no estoy glorificando a Dios Padre, no estoy siendo su discípulo. ¿Qué necesitamos hacer para reavivar ese amor por Dios y ese deseo de hacer su voluntad? Para que cada día de mi vida, cuando tenga la oportunidad, me asegure primero que nada que mi testimonio es un testimonio fiel de que soy hijo de Dios, para que otros, al ver mi testimonio, quieran acercarse a conocer a Jesucristo. Y que en cada oportunidad que Dios me dé, predique su evangelio. Y que no pierda el tiempo, que busque ser discipulado y discipular a otros. Y que traiga gente a la iglesia o a los estudios bíblicos para que esa gente conozca de Cristo y se acerque a Cristo. Y que en cada oportunidad, en cada llamado, ponga mis dones para que Dios los use para gloria y alabanza de Dios Padre. En eso se basa la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo no vea fruto en mi vida, tengo que reflexionar y tengo que reaccionar y tengo que decir, algo tengo que hacer, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y es mi oración, como lo decía el apóstol Pablo, por amor a la iglesia, que cada uno de nosotros no se pierda las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, tanto aquí como en el cielo, por el hecho de hacer su voluntad. Vayamos a producir fruto para la gloria y alabanza de Dios. Esa es la voluntad de quien nos ha llamado a seguirle. Amén. Le voy a pedir al pastor Paco que nos dirija en oración y después entonaremos un último canto que se llama Usa mi vida. Pastor, nos dirige, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos por tu palabra, ahora que el hermano está exponiendo tu mensaje sobre tu voluntad en nuestra vida, por lo menos, Señor, que estamos en los textos que nos dicen que somos hechura tuya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y andando, Señor, en esas buenas obras, Señor, estamos haciendo en parte tu voluntad. Permite, Padre amado, que esta meditación sea de mucha bendición para los que estamos aquí, Señor, y para que podamos ver un aspecto que nos puede decir que estamos haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu voluntad da gozo a la vida, Señor. Ayúdanos, pues, Padre amado, para encontrarnos en el centro
de tu voluntad. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, entendiendo esto, antes que el pastor entone las notas de este canto, el fruto para la gloria y alabanza de Dios lo produce Jesucristo a través de ti. De modo que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, es imposible que tú puedas producir fruto para Dios. Es imposible que puedas hacer su voluntad, porque el que hace la voluntad de Dios es a través de Jesucristo en tu vida. Y por más bien que tú quieras hacer, por más bien que quieras hacer las cosas en tu vida, por más bien que te quieras portar, nada de lo que hagas producirá fruto para la gloria de Dios. Porque no es lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, sino lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Entrega tu vida a Cristo para que Él pueda producir fruto para la alabanza y gloria de Dios a través de ti. Que tu vida sea una vida que Dios pueda usar para producir fruto para su gloria.